Bueno, como para largar, quería preguntarte cuál fue la primera etapa que te tocó diseñar, ¿te acordás? Ujú. Sí, yo vengo de arquitectura en realidad. Yo empecé estudiando arquitectura muchos años, y cuando estaba terminando diseño 4 yo también soy músico y tenía una banda y grabamos nuestro primer disco en estudio. Cuando terminó el momento de hacer el disco, de grabarlo, nos encontramos con que eso tenía que tener una imagen, Ujú. con que eso tenía que tener una tapa, y ahí me di cuenta que había algo de esa relación entre el audio y la imagen que me llamaba mucho la atención, y con cómo eso se podía contar junto, en conjunto. Eso habrá sido año 2000, hace 20 años ya. Ahí empecé a hacer tapas de discos, y con el pasar de los años me crucé con Laura Lobov, de que en su momento creo que estaban arrancando con Gog y Magog, y que tenían un logo, pero no tenían nada más que eso. Ujú. Así que arrancamos diseñando la colección, como la imagen de cómo iban a ser los libros de Gog y Magog. Este marco que tienen con la cajita, con el título y la bandita. Este, y durante unos cuantos años armamos toda la primera serie de colecciones de Gog y Magog, que todavía no tenían foto, que este, parecían casi una guía de pantones, Sí. este, pero que era parte de- del chiste que tenía en su momento, ¿no? Que era también armar libros que sean lindos, para que se vean en la biblioteca, ¿no? Ujú. Que cuenten un poco más que solo lo que tenía el texto para contar. Después de muchos años seguí haciendo muchas tapas de discos, hice varias, unas cuantas, y a partir de la música y de amigos dando vueltas ahí por el medio, me cruzo de vuelta con Julia Ariza, que la conocí hace un montón de años, y con Salvador me proponen empezar a diseñar las tapas de Fiordo, pensando este, un poco, este, me los encuentro, y arrancamos a diseñar Fiordo con la idea de que funcionen como colección. La propuesta que ellos me hicieron no era diseñemos una tapa, era nos gustaría que vos hagas las tapas de Fiordo. Porque había algo que tenía que ver con la idea de la editorial, que eh, podíamos llevar a imagen, un poco jugando a los viejos libros de Penguin, que tengan algún carácter de encuentro entre todas, pero que puedas entender las diferencias entre uno y otro. Sí. Eh, Hubo una primera etapa de Fiordo que tenía que ver más con ilustración y tal, este, y después fuimos abriendo un poco la paleta para, para tener más recursos, para poder jugar un poco más y entender cuál era el clic, lo que había que contar. A mí particularmente es el punto que más me llama la atención, que más me entusiasma y me divierte. Y El conceptualmente, primero de Fiordo, perdón, el primero de Fiordo fue el diván victoriano de Margarita Lasky. sí. Después ahí en esa primera colección había otros que quedaron muy lindos, que eran una confesión póstuma, desperdicios, como que había toda una primera instancia que tenía más que ver con lo vectorial, y que funcionaban un poco más en conjunto. Y hubo un par que rompieron un poco a ver qué pasaba, y que ellos estaban muy contentos, Juli y Salvador, así que empezamos a ir abriendo caminos por esos.
cuando te convocaron los chicos de Fiordo, conceptualmente, ¿al principio había una idea o vos me decís que fueron cambiando el juego, fueron Ujú. abriendo el juego, pero inicialmente tenían alguna premisa desde la etapa en particular o más allá del... Había, teníamos una colección de imágenes que algunas tenían que ver con Penguin y otras no tanto, pero en general eran casi todos libros de los 60, de los 50, de los 70, y a ellos les gustaba mucho el trabajo que yo hacía con Les Mentets, con mi banda entonces, y medio que el planteo fue abierto, fue juguemos, encontremos algo que nos gusta, Sí. que vos tengas ganas de hacer y que a nosotros nos guste para las tapas, y fue ir desarrollando ahí esa primera colección. Después, con el pasar de los años, fuimos encontrando nuevas formas de contar esas novelas, esos escritos de no ficción también, para ir armando, pero no hubo una premisa base en ese entonces de cómo se tenían que ver los libros de Fiordo. Sí sabían que querían que se vean modernos, que llamen la atención, que digo, hay algo que tiene que ver con la editorial independiente, ¿no? Que ahí es donde encuentro un punto de contacto fuerte con los discos, que es en una mesa hay 1000 libros, y de alguna manera tenés que llamar la atención y tenés que hacerte ver. Entonces querían que se vieran distintos de cómo se veían la mayoría de los libros cercanos en tiempo hoy a lo que tenía abierto el mercado. Y aparte lo que veo es que Fiordo, al menos vos me decís que fue abriendo el juego y fueron experimentando más. Bueno, Sí, después lo voy a mostrar un poco mejor, pero estos dos, por ejemplo, hay 3 o 4 tamaños de tipografía en tapa, sí. 3 tipos de tipografía, si no me equivoco, acá, ¿no? Uh-huh. Y esto un poco veo la referencia de la apuesta, ¿no? Como no es solo la imagen, no es Uh-huh. figura fondo, digamos, hay como un juego un poco más complejo, me parece, ¿no? A mí cuando arrancamos un libro siempre me gusta, digo, al charlar en general hablo con los editores, y siempre me gusta intentar saber, este, primero qué es lo que quieren contar, Ujú. este, después cuál es el clima que quieren que tenga, este, y después si hay algo en particular que sea lo que ellos quieren mostrar en la portada. Eh, entonces a partir de eso es que se va armando eh, un compuesto que incluye todas las herramientas que tenemos a disposición, sea lo tipográfico, sea eh, una cuestión morfológica, sea jugar con digo, con el cruce de estos dos ejes también, y desde mi lugar poder reforzar lo que ellos realmente quieren contar de la portada. Y en un tercer carril que va al lado también, tiene que ver con lo comercial, porque la realidad es que los libros tienen que, los libros tienen que venderse. Ujú. Entonces ahí también empieza a aparecer otras cuestiones que uno tiene que, que- que trabajar para hacer que la visibilidad de lo que ellos como editores quieren contar sea la correcta. Claro. Aparte hay 2 tipos de visibilidades, una que es la librería, que en general es acotada, Ujú. y otra que es las redes sociales, por ejemplo, que por ahí no es tan acotada como una librería, una mesa de librería, pero son 2 tipos de visibilidades necesarias, ¿no? O sea, Y distintas. claro, tiene que impactar físicamente el libro como objeto Ujú. y también tiene que impactar como imagen, digamos, como imagen de portada. Totalmente. Este, hay un tema con eso también, que es que, por ejemplo, con los Fjord, cuando empezamos a trabajar, eh,
lo vinculado a la red social, a las redes sociales, lo vinculado a a la venta digital y tal, no estaba todavía tan desarrollada como hoy. Entonces se nos armaba un cuello de botella entre dos formas muy distintas. Pero por un lado, en las librerías, cuando los libros están en las mesas, uno en realidad no ve prácticamente nunca una tapa entera. Claro. Las tapas enteras uno ve pocas. En general uno está viendo siempre la mitad de arriba de los libros. Entonces había algo que tenía que ver con dónde tenía que estar la información importante, que tenía que ver con este espacio en el que se garantizaba la visibilidad de la información necesaria. Y hoy por hoy, si uno sigue trabajando solo con esa mitad del libro, quizás para pensarlo en lo que se puede ver en una foto en una red social o tal, lo que uno quiere contar se ve más chico. Claro. O llama menos la atención, o hay que encontrar la forma de que estas dos formas de visualización de las tapas lleguen a un punto en el que funcionen para las dos. Y ahí es donde se nos arman los problemas y las dificultades de poder congeniar, que funcione tanto para las mesas de libros como para que a la hora de ver 20 tapas una al lado de la otra te llame la atención en la pantalla. En tu portfolio vi varias tapas del siglo XXI, pero no las clásicas, por ejemplo, las de Bourdieu, Barthes, toda esa Sí. colección, las más contemporáneas. ¿Eso qué implica en el sentido de darle otra imagen a la editorial? Otra imagen para estas colecciones. Bueno, a mí me convoca Carlos Díaz. Particularmente empezamos a hacer algunas tapas para probarnos y conocernos, y me ofrece desarrollar una colección de educación, que se llama Educación que Aprende, que retoma un poco la vara que había dejado Ciencia que Ladra en sus primeras ediciones, con la idea de que sea una colección que desacartone la idea de un libro de educación. De un libro de educación que esté dirigido no solo a docentes, sino también a padres y a público en general que le interesa el tema. Y ellos siempre me planteaban que querían que sea algo distinto. Y yo empecé trabajando como si fuese una etapa para siglo XXI, pensando en esta línea que vos bien planteás de la imagen que uno tiene histórica del siglo XXI. Y tuvimos un tiempo largo haciendo pruebas y tal, hasta que un día Carlos me llama y me dice, está todo mal. Esto no... Yo te llamé para para que seas vos. Claro. Y a mí me costaba, porque había un punto en el que siglo XXI tiene una imagen tan fuerte como editorial, que me costaba poder meterme, sentía que me metía de más si dejaba ir la mano y que pase. Y no pasó una semana que al soltar la mano y empezar a plantear esas tapas dibujadas completamente opuestas casi al imaginario que uno tiene del siglo XXI, que encontramos cuál era el camino, que era ese. A mí para lo que me llamaron en el siglo XXI fue para intentar hacer tapas que no se vean como tapas del siglo XXI. Y a partir de ahí, de esa colección, que es una colección que yo quiero mucho, empezaron a aparecer otras posibilidades dentro del siglo XXI, también para abrir un poco, así como se abrió la idea de que un libro de educación no tiene por qué ser una foto vieja de una tipografía serif. Bueno, podemos empezar a contar otras historias con miradas distintas y con formas de ver distintas. Y ahí empezaron a aparecer otros nuevos tipos de colecciones, como
la colección mayor de Ciencia que Ladra, y empezaron a abrirse un poco, intentando siempre mantener algún gesto del siglo XXI, a veces en lo tipográfico, a veces en la apuesta, este, pero que abran un poco este, lo que ellos tenían ganas, digo, que era modernizar un poco ciertas aristas de cómo se veía la editorial. Y, y cómo te gusta, con la tipografía experimentás bastante, igual dentro de ciertos juegos más o menos reconocibles. Ujú. ¿Y cómo te llevas las tapas con el color? Eh, con la paleta, ¿esos son más, tenés como ya tu paleta, digamos, o no? No estoy casado con una paleta acotada ni, ni tan Wes Anderson, ni tan trapero. Mm, Cada libro cuenta un poco qué es lo que necesita. Sí me gusta pensar un poco en general con la mayoría de los proyectos que voy llevando, eh, por suerte trabajamos no un libro, sino una serie de libros, claro. o me gusta pensarlos de esa manera. Este, yo creo que un libro de particular de alguna colección siempre va a tener algún libro que funcione desde lo opuesto. Entonces intento armar desde esa primera etapa una especie de sistemita que me permita abrirlo y correrlo y moverlo un poco. Y cada uno tiene digo, hasta por ahí cada año tiene sus paletas y cada serie de la colección tiene las suyas. Con los de Educación que Aprende es muy abierto, estamos hablando de libros eh, que tienen desde el nacimiento y esta idea de que no sean tan siglo XXI en el cómo se ven. Son libros que tienen mucho color y por ahí mucho contraste. Y por el otro lado, pero particularmente porque eso es algo que era necesario contar de esa colección. Son libros que tienen que ver con educación, particularmente en general para chicos, en relación a chicos bastante de edad escolarizada, que es muy distinto al público que tienen los libros de Fiordo. Fiordo es una editorial que mantiene siempre cierta oscuridad de alguna manera. Sí. Este, a mí me gusta pensar a Fiordo como que es una editorial que pone luz en la oscuridad, ¿no? Que visibiliza cosas que no existían en español, quizás, o que encuentran gemas que no estaban dando vueltas y consiguen hacer de eso no sé, éxitos comerciales como Stoner. Claro. Y después aparecen digo, y cada una de esas dos, que son las más abiertas, digo, voy dando vueltas, de los que tengo, tiene su universo de colores, tiene su universo de tipografías, tiene su universo de tipo de imagen, de tratamiento de la imagen, siempre pensando que eso se va a abrir dentro de cada uno de estos dos universos, siempre hay algo que se va a abrir para un lado y se va a correr un poco para el otro. Este, y ahí sí aparece como idea también en el trabajo que hago lo de Charco, que cuando Carolina y Sam me contactan, en realidad me contactan inicialmente para hacer el logo y la imagen de la editorial, y aparece esta idea de eh, un charco es algo que divide y que une. Sí. Digo, pienso en el océano que está en el medio entre Escocia y nosotros, y es algo que depende de cómo lo tomes, te está dividiendo, uniendo. Entonces había algo de esta idea en el logo de el lápiz que toma la tinta esa que está en el medio, ese charco que está en el medio,
Y cuando empieza la idea de, no, me ofrecen empezar a diseñar la colección, apareció esta idea eh, de intentar mixturar lo tradicional de los libros europeos con una paleta más latinoamericana y con, esto es la primera colección de todas, Sí. con una paleta más latinoamericana y con tipos de grafismos que sean como muy pregnantes. Digo, pues también hay una, digo, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, si un libro tiene que llamar la atención, a mí me pasa que siempre creo que si uno quiere contar una sola cosa va a funcionar mejor que si uno quiere contar 40. Entonces, con Charco fue medio intentar reforzar eso, como darle entidad real a esta idea de la imagen unívoca, pero que permita a veces lecturas distintas o por ahí sensaciones que no son exactamente, a veces no referenciales al libro, pero sí referenciales a sensación, sí referenciales al contexto. Entonces ahí es donde sí aparece que la paleta un poco también cuenta. El color no es lo mismo algo que esté hipersaturado que algo que no. Esto que hablábamos también de siglo XXI, educación fiordo, como algo que esté dibujado a lápiz o que algo que sea pura y estrictamente geométrico. Claro. Entonces, poder aprovechar todas estas capas que uno tiene para jugar y darles uso pleno. Sobre todo con algunos en Charco, que es un proyecto tan peculiar, ¿no? Ujú. Desde Escocia, traduciendo argentino, Argentina, y Como que ahí hay algo que me parece que, perdona, este, que también tiene algo que ver con lo que te planteaba con Omnívora Editores, que es encontrar un nicho. Digo, me parece que ahí hay un punto importante que tienen que ver en cuanto a lo comercial las editoriales, ¿no? Digo, Fiord encontró un público inicialmente que no tenía mucho, o no tenía tan fácil acceso a algunas cosas para leer, en castellano por lo menos, y lo visibilizó y lo pudo aprovechar. Omnívora, esta idea de la editorial, una editorial de historia distinta, y Charco encontró un nicho muy interesante, que es que un montón de editoriales tenían libros que eran traducciones, pero no había una editorial de traducciones de autores latinoamericanos contemporáneos al claro. inglés, y así les está yendo muy bien. Y desde tu lugar, más que por ahí no tenés algo formulado tan concreto, pero por ahí el nicho se busca de antemano o aparece. Y me parece que hay algo que tiene más que ver con la búsqueda que con la aparición. Me parece que en la aparición uno puede afinar la punta, Claro. pero me parece que está en la visión de los editores, que está en la visión de los editores que tienen la posibilidad, que no todos la tienen, ¿no? De pensar un poco más a largo plazo. Sí. Pues también se permiten poder pensar 5 o 10 libros juntos y eso ya te está dando un carácter. Entonces, de alguna manera, ese nicho lo estás empezando, lo estás desarrollando, o lo estás sosteniendo, o lo estás conservando de alguna manera. Siempre hay ediciones riesgosas, a ver qué pasa para abrir el público de la editorial. Sí. Y ahí es donde también aparece cómo desde el diseño podemos llamar a gente distinta o no. Siempre pienso, ahora, el año pasado creo que fue,
que Carlos me busca para siglo XXI, para armar como una nueva forma para los Ciencia que Ladra de edición mayor, y hacemos, creo que el uno fue, de esa nueva serie de la colección, el Big Data de Walter Sosa Escudero. Entonces era todo un desafío cómo poder contar, claro, el Big Data, tenés un montón de imágenes y visualizaciones posibles, y también teniendo que ver un poco, digo, a qué público está dirigido. Los libros iniciales de Ciencia que Ladra tienen un tipo de ilustración de mucho detalle y de muchas cosas y tal. Y para el Big Data lo que terminamos armando fue una especie de cara armada con 3 signos de Wi-Fi, Sí. Que digo, tuvo mucha visibilidad en librerías y en redes, pero también por esto que hablamos al principio, que es que ahí tuvimos la suerte de poder enganchar que ese cruce de ejes entre la venta en librerías y la visión que se puede tener de la portada en internet, hagan un buen match. Y tenés, por un lado, es una pregunta de lista, y tenés Sí. apistas de referentes, y a la vez pensando en tus composiciones, tanto sea en los discos también, qué artistas te referencian. Me pasa algo que es que me gusta pensar, no hice mucho afiche de películas, pero hay un punto en el que pienso que cada tapa de libro es un poco un afiche de una película. Claro. Eh, Por eso me metí porque, a Wes Anderson y a Trapero. Ahí está. claro, porque digo, en una película, como en un libro, como en un disco, es poder condensar un desarrollo más extenso en el tiempo en una imagen que por ahí tiene que llamar la atención en un minuto. Sí. Poder contar algo de ese adentro en un minuto. Y después también un poco por deformación profesional y por música y por músico y por trabajar en eso, siempre me llamaron mucho la atención los afiches y los pósters y todo lo que va desde, no sé, desde los psicodélicos de los 60s y, no sé, Saúl Bass, a cuestiones mucho más de hoy, pero no soy mucho de nombres. Me engancho más y me llama más la atención resoluciones que, que, que la imagen per se. Como que hay algo que tiene que ver, digo, necesito poder transitar la obra un poco para poder entender que esa etapa me gusta o no. Hay algo medio nerdo de nerdo, y por otro lado también de no casarme con la imagen sola. Suelo ser como más inquieto, pero también un poco más liviano. Entiendo. También un poco me pasa que es para no, siento que es para no influenciarme. Porque hay un punto en el que me gusta estar atento y buscar y chusmear, pero también me gusta la idea de intentar desarrollar uno, que es el qué y el cómo, de manera un poco más virgen también. Siempre fui medio autodidacta en todo, entonces hay un punto en el que supongo que moriré con esa también. Bueno, gracias por Por favor, gracias a vos. tu brevemente de Agradezco tu oficio. un oficio que quiero mucho, la verdad. Y que me divierte, y que me entusiasma, y que me gusta
pensarlo desde este lugar del encuentro, ¿no?